Tras pasar la década 70, una nueva oleada de personajes en la lucha y en el periodismo luchístico comenzó a ser parte de la escena de la lucha libre independiente, razón por la cual los luchadores que menos intentaron seguir en la palestra se fueron perdiendo en el recuerdo de los aficionados. Ya a mediados de los 80, hablar de algunos gladiadores de la década anterior resultaba un tanto remoto, como si hubiese pasado mucho tiempo. Tal vez este hecho radica en que en la lucha libre, a diferencia del fútbol soccer en México, tan popular y mediático por tradición, las historias deben ser contadas una y otra vez, porque los ídolos de hoy no serán los ídolos del mañana. Cuando las revistas de mediados de los 80 entrevistaban al gigante tabasqueño Canek acerca de su trayectoria de triunfos, este afirmaba que había ganado a muchos extranjeros desde el inicio de su carrera, mencionando entre ellos a Sonny Warcloud, al cual le había ganado la cabellera en Monterrey. Poco se reparaba en Sonny cuando se llegaba a ver en alguna función independiente. Nunca fue considerado como gran luchador, batallador sí, como tantos otros, pero nada destacado. Probablemente por ello, hay luchadores que no permanecen mucho tiempo en la memoria de los aficionados. Sin embargo, todo gladiador tiene una historia digna de ser contada. Sonny no era extranjero, pero cuando inició, debido a su estatura y peso, no le daban oportunidad de destacar dentro de la lucha libre nacional porque los luchadores dominantes de aquella época eran los pesos welters y medios, situación que lo orillaría a buscar otros horizontes. De padres nacidos en Tepexpan, Estado de México, Sonny llegaría a este mundo en Sonora, pues debido a la necesidad de encontrar un mejor futuro, sus padres se trasladaron hasta la lejana ciudad del norte de nuestro país. Orgulloso de su descendencia, Pedro Colombo Valdés, nombre real de luchador, aprendió la autóctona lengua otomí por ser el lenguaje nativo de sus padres, quienes casi no hablaban el español. Su profesor en la lucha fue el legendario Gonzalo Avendaño, quien vio los primeros pasos en la lucha de Pedro, quien se nombró a sí mismo Jackie Valdés, para después enmascararse como el Bizarro, siendo desenmascarado por Ray Mendoza. Volvería después a utilizar el nombre de Jackie Valdés y con ese nombre visitó países como El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú y Estados Unidos, nación en la que recorrió ciudades desde California, Oklahoma, Tennessee, Arizona, Salt Lake City y Minnesota, para después ir a Canadá y precisamente en este país, un jefe indio lo bautizó como Sonny Warcloud, un nombre que significaba asoleada nube de guerra. A partir de ahí, y en agradecimiento al que lo bautizara con este nombre que de inmediato agradó al mexicano, Pedro comenzaría a salir con un penacho estilo piel roja, y de ahí que en muchas ocasiones se mencionara que era extranjero, cuando en realidad era más autóctonamente mexicano que muchos otros. Sonny, quien luchaba descalzo, tuvo buenos contactos en los Estados Unidos y en 1971, el 27 de agosto, fue parte del llamado Super Show de Los Ángeles, realizado en el famoso estadio Los Ángeles Memorial Coliseum, ante más de 25,000 personas, enfrentando a Gran Marcus en la tercera lucha del programa, donde también tuvo acción en solitario contra Raúl Mata, siendo la gran atracción de aquel programa la lucha entre las estrellas norteamericanas John Tolos contra Freddie Blassie. En ese mismo año, pero en octubre, pisó los dominios de la Japanese Wrestling Association, enfrentando en mano a mano en diversas ocasiones a Seiji Sakaguchi. Además, también alternó con el entonces muy joven Jimmy Snuka contra Inoki Sakaguchi. Probablemente, Pedro haya sido el primer luchador mexicano en pisar Japón en plan estelar sin el apoyo de una empresa, siendo contratado de manera independiente, así como también fue el primer mexicano contratado del extranjero siendo paisano. Ya siendo parte completamente del grupo independiente, en 1976 participa en un torneo en Guatemala para sacar al campeón mundial de peso completo, justa a la que participaron personalidades como Mil Máscaras, José Azari, Dorrell Dixon, Tony Atlas, Felipe Hamlee, Dr. Wagner, entre otros. Antes de la exposición del grupo independiente de Francisco Flores en enero del 75, Sonny ya se encontraba en el circuito de René Guajardo allá en Monterrey. El 11 de octubre de 1974, en la Monumental de Monterrey, obtiene una oportunidad por el campeonato semicompleto de la NWA, cinturón que exponía con todo orgullo el Rey Moro al llevárselo consigo tras su salida voluntaria de la empresa mexicana de lucha libre, algo que una leyenda azul criticaba mucho antes de pertenecer a los independientes. Debido a la experiencia internacional de Pedro, el promotor Flores visualizó que resultaría un gran atractivo en sus carteleras, programándolo desde aquella memorable primera función en el Palacio de los Deportes, alternando con Canek y Dorrell Dixon, siendo derrotados por Ray Mendoza, Solitario y Mil Máscaras en el programa histórico que significó el exitoso despegue de los independientes como grupo fuerte en la lucha libre nacional.
Sonny era un tipo de cerca de 1,90 de estatura que imponía su enorme fuerza en el ring, y no se olvida la manera en la que se ponía en pose de combate como si fuera un verdadero piel roja, retando a sus rivales. Impresionó al enorme indio al dominar a todos con relativa facilidad. El pique entre él y Ray Mendoza fue denominado la Batalla de los Indios. Curioso que ambos luchadores fueran de Sonora, pero que para la prensa la batalla fuera el indio de Sonora, Ray Mendoza, contra el indio piel roja, Sonny Warcloud. La lucha de apuestas entre Ray Mendoza y Sonny Warcloud se realizó el día miércoles 5 de febrero de 1975 en el Coso de Churubusco, y ante una excelente entrada, Ray Mendoza rapa al indio piel roja Sonny Warcloud, lavando la afrenta de una semana antes y conservando el honor de su gran estirpe. Ray Mendoza ganaba una lucha de apuesta al gigantón sonorense rapándolo, siendo la primera cabellera que caía dentro del grupo independiente y en el Coso de Churubusco. Ray Mendoza volvía a ganar una lucha de apuesta al gigantón sonorense, pues hay que recordar que él fue quien lo desenmascaró cuando Sonny Warcloud era el bizarro. Aquella lucha en donde Canek menciona que obtuvo la cabellera del piel roja se realizó la noche del 23 de noviembre de 1975 en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey, en la lucha semifinal del magnífico cartel, donde Aníbal desenmascara al Remington. Desafortunadamente, Sonny fue rapado por el novato Canek, quien aplicando un puente olímpico apoyado en las cuerdas, logra poner las espaldas planas a Pedro Valdés ante la furiosa fanaticada que reclamaba al árbitro Pedro Leija, quien en ningún momento retrocedió ante su fallo, otorgando la victoria injustamente a Canek, quien con este triunfo fue considerado como la revelación del año. El piel roja desaparecería de las carteleras mexicanas un buen tiempo, solo regresando de manera esporádica en algunas funciones, como la de la noche del 6 de septiembre de 1980 en la Arena México, donde al lado de Herodes y Alfonso Dantes fueron derrotados por André el Gigante y Cien Caras ante un llenazo como los que solía provocar el legendario francés. Tras esta derrota, poco a poco fue desapareciendo del ambiente luchístico allá en Monterrey, hasta ya no luchar más, pero siempre será recordado como el primer extranjero mexicano de los independientes.